¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy voy a hacer un unboxing de un teclado que está hecho por M-Audio, que se llama Oxygen 49. Es la cuarta versión de este producto, es la versión de este año 2014. Y les traigo este video más que nada porque lo estuve buscando mucho en internet y no lo pude encontrar en ninguna parte. Entonces, pues primero voy por la caja, la tengo aquí atrás. Me lo mandaron desde Amazon. Está bonito el logo, precioso el logo. A ver. Primero que nada, siempre te lo mandan con un friego de papeles y cochineros. Así que. Bueno, ya que. Pues este es nada más que el M-Audio Oxygen 49. Tiene 8 pads. Tiene 8 knobs, creo. Sí, 8. Y tiene 9 faders que los puedes utilizar en canales o para efectos. Ya van mapeando los botones y pues viene con el teclado, su perilla moduladora y el pitch. Entonces, por atrás podemos ver las especificaciones de este lado de acá, que pues la verdad nadie los lee ya que lo tienen en la mano porque no me lo quieren abrir. Supuestamente, sí, viene con Ableton Live, edición para el teclado, pero en este caso yo lo voy a mapear con FL Studio. Pues lo primero que vemos es el teclado, derechito. Supuestamente es plug and play, nada más lo sacas, lo conectas por USB y ya está listo. Aquí está el controlador. Por si tenían alguna duda, si es bastante amplio. Yo creo que es un metro de largo. Y las teclas son con el peso adecuado. Yo siento que es adecuado porque no es el peso de una tecla normal, pero sí semi-weighted, que es aproximadamente la mitad. Y le da muy buena sensación de toque. Adentro de la caja nos viene lo que vendría siendo el software, bueno, los códigos para descargarlo porque no viene el disco físico, y el cable USB, y eso es todo lo que viene. Pues este es el controlador, tiene varios botones útiles que son los transportadores para que puedas tener a la mano los controles de la pista para grabar, detener, ir al siguiente, regresarte, las teclas. Los faders se sienten muy bien al tacto, no son muy duros y a la vez no son tan frágiles ni parecen de plástico mal hecho. Los knobs pues se sienten muy bien, se sienten casi igual que los de una guitarra eléctrica. Y los pads supuestamente encienden la luz cuando los tocas. Y igual no se ve como gomita barata ni nada de eso. Por atrás tenemos lo que vendría siendo la conexión USB, el pedal de sustain, para prenderlo y apagarlo, y para ponerle una correa de seguridad. Pues como pueden ver, aquí ya lo tengo en el escritorio, todavía no está conectado, todavía tiene hasta los empaques de plástico. Vamos a quitarle este. Es bastante amplio, si pueden ver el tamaño de mis manos, comparado con el teclado, sí es bastante amplio. Tienes la libertad de tener todo cerca. Todos los botones son mapeables, tú los puedes poner como tú quieras. Tienes varios botones controladores de este lado también del teclado. Y aquí acabo de abrir nada más una sesión de FL Studio donde lo voy a probar. Aún no lo conecto. Apenas voy a conectar el teclado a la computadora. Y listo. Nada más presionas el botón de encendido, la computadora lo detecta inmediatamente. Se está instalando el controlador. Por lo pronto voy a ir agregando un sintetizador simple.
GMS. Listo. Entonces lo que voy a hacer ahora es configurar el teclado para que lo lea el programa. Automáticamente FL Studio me detecta que tengo el Oxygen 49. Me pide si quiero mandar la sincronización maestra. Le puedo poner el puerto, lo puedo dejar en automático. Lo enciendo. Y como ya viene predefinida el M-Audio Oxygen 49 y el de 61 teclas, supuestamente va a mapearse solo. Y listo. Como pueden ver de este lado, tal vez no se aprecie bien, pero ya me detecta la velocidad y la nota. Pero suena. Ok. Entonces, por ejemplo, cutoff podemos agregarlo al controlador. Nada más lo ponemos ahí, movemos el controlador y listo. Como pueden ver, aquí está moviendo el controlador según yo lo muevo el teclado. Por ejemplo, a ver, voy a subir un poco el volumen. Como pueden ver, estos botones se mapearon automáticamente para guiarme a los canales que tengo aquí. Por ejemplo, el kick, claps, hats, snare. Y pues detecta la velocidad en la que estás aplastando la tecla. Y puede ser despacito y apenas suena, o fuerte. Otra cosa que se puede hacer por ejemplo, para utilizar los pads. Aquí no tiene... Ah, bueno. Al parecer también puedes utilizar los pads como algún tipo de nota para los distintos tipos de canales que tienes. Y también son sensibles al tacto. Puedes subir y bajar octavas. O grabar directamente. Un ejemplo sencillo. Puedes detenerlo. Lupear. Ahora, por ejemplo, vamos a tratar de usar los knobs. Si quieres utilizar el teclado con algún canal en especial, te puedes ir directamente, por ejemplo, aquí estoy en GMS y me puedo ir al Hats o a Biohazard. Biohazard es uno muy ostentoso, pero por ejemplo, tú puedes tratar de configurar cada knob para lo que tú quieras. Por ejemplo, aquí, en vez de estar cambiando las frecuencias con la mano o el rate, puedes linkearlo, por ejemplo, a este. Y ahí lo estoy moviendo yo. O puedes linkear el tiempo y ponerlo al siguiente. Eso es para delay. Entonces realmente ya depende de ti, tu creatividad, de cómo quieres utilizar estos controles. Por ejemplo, el oscilador yo lo puedo linkear a otra vez al mismo canal y moverlo desde aquí. Pero no significa que vaya a perder los presets que utilicé en Biohazard. Siguen siendo los mismos, no se desprograman dependiendo del plugin. Los knobs se mantienen en su estado original, según los programaste, en cada plugin que estés utilizando o en cada canal. Por ejemplo, en GMS, como pueden ver, estoy utilizando lo que es el oscilador. Y en Biohazard pueden ver cómo sigo utilizando el time en este plugin. También pues, por ejemplo, linkear en el plugin
lo que sería el de volumen, linkear lo que sería tu iniciación, tu ataque. Bueno, en fin, tú puedes modificar todos estos faders para lo que tú ocupes. Es una herramienta muy útil porque ya que tienes configurados tus plugins y tienes guardado tus templates, una de las cosas que vi que más utilizaron los pads en el caso de FL Studio era que en el FPC tú puedes poner tus propios sonidos o puedes utilizar los que ya vienen de fábrica y linkear, por ejemplo, los 8 que más quieras. En este caso están mal configurados, o sea, no están el que tú quieres, pero por ejemplo, tú puedes... Otra de las cosas que puedes hacer en FL Studio es, por ejemplo, linkear estos parámetros a los parámetros de los canales de los mixers para cuando estés produciendo tu trabajo final, para poder controlar desde aquí mismo estos botones, lo que serían los faders del programa. Una de las ventajas que tiene este teclado es que tú puedes ver en esta pequeña ventana qué velocidad le estás dando o qué cantidad o qué puntaje le estás dando a lo que sea que tengas linkeado en el programa. Lo mismo para el mod, así como para el pitch. Los knobs, cada uno de ellos, y los cambios de los botones que estás haciendo. Uno de los atractivos más grandes que tiene este teclado respecto a los pads es que estos iluminan al ser presionados, y pues también son sensibles a la velocidad a la que le aplicas a cada uno de ellos. Si hay gente que todavía tiene dudas acerca de este teclado, la verdad es que es un teclado muy versátil, no es muy pesado, el material se ve de muy buena calidad. Bueno, por mi parte eso es todo, espero les haya gustado este video del unboxing del teclado. Si tenían dudas acerca de él, pues ya saben, se les recomendaría ampliamente que lo compraran, que lo consiguieran, porque es una herramienta muy útil, sobre todo si quieres producir música o si quieres ser diseñador de audio o si te gusta por hobby, adelante, es una herramienta muy barata. Bueno, para la calidad que tiene y haberme costado $150, que tal vez no esté tan barata, pero igual, o sea, es un producto que te va a sacar de apuros durante mucho tiempo. Yo tengo otros productos en audio y la verdad que sí me han servido, sí se han sacado la chamba, sí son muy buenos, entonces yo los recomendaría ampliamente. Y bueno, por mi parte eso es todo. Si te gustó el video, espero que te suscribas aquí abajo. Espero subir otros videos de unboxing de otras cosas que he pedido en Amazon, a lo mejor de unos audífonos Sony profesionales, algunas memorias, y quién sabe qué otra cosa subo al canal, así que estén pendientes. Muchas gracias por todo y cualquier cosa aquí estamos. Bueno, por mi parte eso es todo. Espero que les haya gustado este video del unboxing del teclado de